Hola niños y niñas, bienvenidos al curso de tutoría. Hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de los jóvenes de ayer, de nuestros abuelitos, de los ancianos. En nuestro país, las personas que han pasado los 60 años ya son consideradas como personas adultas mayores. También siguiendo precisamente las directivas impuestas por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que también considera adultos mayores a las personas que sobrepasan los 60 años. Rápidamente entonces vamos al recorrido. Adulto mayor son personas que ya han alcanzado la mayoría de edad. El principal requisito para ser un adulto mayor es haber pasado los 60 años. Envejecimiento es el transcurso de la vida del hombre con sus derechos. ¿Por qué digo derechos? Porque los derechos no se menguan para los adultos mayores. Al contrario, se refuerzan. En cambio, los deberes, por ejemplo, van disminuyendo. Ejemplo, por ejemplo, un adulto mayor pasado los 60 años ya no está en la obligación de acudir a las elecciones para emitir su voto, pero sí tiene sus derechos, entonces es considerado como tal. Ahora, ¿por qué hemos considerado la ley del árbol? Y también debe haber la ley del hombre. La ley del árbol es nacer, crecer, reproducir y morirse, y por lo tanto, pasados los años ya no saben dónde estaba el árbol. Pero sí, el hombre tiene algo muy importante, su aporte, su producción, su legado a través de la historia. Entonces el hombre es concebido, está en el vientre de su madre, nace, crece, produce, aporta a la sociedad. También tiene hijos y también precisamente se muere. Es la ley de la vida. Ojo, aquí quiero hacer mención que han habido en la historia personas que han dejado grandes legados. Por ejemplo, Cristo dejó un legado importante. ¿Cuál fue? Su sacrificio por toda la humanidad. Han habido personas con legados importantes. ¿Por qué sabemos, por ejemplo, de José? Lo vendieron sus hermanos y todo ello, pero él, en base a la sabiduría, al temor de Jehová, trascendió. Dejó un legado importante en Egipto. Fue ministro de Faraón. Por ejemplo, Moisés libertó al pueblo de Egipto. Abraham, el padre de la fe. Jacob, Israel. O sea, han existido hombres que su existencia no ha sido como un árbol, que no se han regido a la ley del árbol, sino que a lo largo del tiempo y a través de la historia han dejado legados importantísimos. Y eso es lo que debemos aspirar todos nosotros. Vejez. ¿Qué es la vejez? Son los últimos años del hombre en la tierra. Cuando ya pasan los 60 años, ya uno debe proyectarse en su vejez. ¿Qué debe hacer en los últimos días de su vida? Porque ya el tiempo de existencia se hace muy corto. Pasados los 60 años, como que ya uno comienza a ver lo más próximo es el fin de su existencia, que es seguir viviendo. Entonces, la vejez es el último aconteceres del hombre, los achaques que normalmente les ocurre a los viejitos, a los ancianos. Vamos a ver las cifras, las informaciones que nos proporcionan algunas fuentes. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, nos manifiesta que en el año 2018 los mayores de 65 años superaron en número a los que tenían 5 años a nivel mundial, nos referimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si es que en todos los años anteriores los menores eran superiores a los mayores, quiere decir que a nivel global la sociedad se está envejeciendo. ¿Cuáles son las proyecciones al año 2050? Imaginamos ya una población mundial bastante adulta. En el Perú, en el año 1950 era del 5.7% los adultos mayores, es decir, había escasos viejitos. La mayoría era joven y el 42% eran niños. O sea, era un país bastante joven, Perú. Pero ¿cómo va cambiando los tiempos? Y se tiene estimado el crecimiento de la población adulta por año a un 1%. Es decir, al 2050 vamos a llegar con más del 50% de población adulta en nuestro país. ¿Preocupante? Desde luego que sí, es preocupante.
¿Por qué es preocupante? Porque toda esa población que hoy está alcanzando la adultez ha sido gente que ha procreado buena cantidad de hijos. Hoy en día las parejas, por la misma circunstancia, por los mismos estilos de vida, tienen un hijo, dos hijos, o a veces no tienen hijos. Por eso, por las mismas circunstancias y el mismo contexto social que hoy en día nos envuelve. Es cierto. Entonces, cada vez van a haber menos niños y va a haber más viejitos. Eso es la realidad. Y por consiguiente, va a tornarse más complicado el futuro de la sociedad. Pero los que confían en el Señor, siempre vamos a tener nuevas fuerzas. Bien, niños, ahora vamos. Hemos hablado de los adultos, hemos hablado algo dramático de lo que puede venir, pero hay gente adulta mayor que hoy en día ya vive sumergido en diversos maltratos, en diversas formas de violencia. Hemos considerado algunas. Por ejemplo, el abandono. Niños, el abandono. Muchos padres que han hecho educar a sus hijos han adquirido buenas carreras profesionales y han ido lejos y los han, ¿qué cosa? Abandonado a sus padres. Los han dejado a su suerte. Algunos los han metido a los asilos y ahí están abandonados. Y esas personas, esos viejitos que están en los asilos, ¿quiénes son? Son padres de profesionales. ¿Pero por qué están en el asilo? Vayamos a ver. Se han olvidado de un mandamiento importante de la Biblia que dice: honra a tu padre y a tu madre. Honra más la profesión y el dinero. Pues bien, también hay otro. La indiferencia. Vemos viejitos por las calles o hay viejitos en la casa y ya no nos tomamos importancia. Porque de repente ya tienen algunos trastornos mentales propias de la edad. Ya no nos valoramos lo que dicen, nos reímos de lo que hablan. Está delirando, está divariando. Sirven como objetos de risa, de humor. No lo estamos tomando en cuenta, somos indiferentes ante su opinión, su pensamiento. ¿Acaso nosotros no vamos a llegar a ser viejitos un día? La agresión verbal. Los insultan. Derramaste la comida, viejito. No los respetan, no los valoran. Lo dicen: viejo, ya debes morir. O sea, son frases sumamente agresivas, agresiones verbales. Pero también hay agresiones físicas. Hay gente joven que golpea a los viejitos porque, bueno, hizo sus necesidades o derramó la comida. Hay gente que tiene esa limitación mental que los golpea a los viejitos con una correa, con una soga. Les pegan. Yo he visto. Yo sé que no son ajenos muchos de ustedes lo han escuchado. Hay gente que tiene ese nivel de comportamiento que no valora a quienes en el pasado construyeron nuestra historia. Entonces, las agresiones físicas. Ya decía al inicio de la exposición que en el Perú existe un marco legal para las personas adultas. Es la ley 28803. Es la ley que habla y defiende precisamente al adulto mayor. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha establecido, escuchen bien, el 15 de junio, el Día Mundial del Buen Trato al Adulto Mayor. ¿Con qué finalidad? No lo digo yo. No lo puede decir algún vecino o algún otro profesional que se dedica a las relaciones humanas de repente o son asistentes sociales. Lo dice la misma ONU porque existe alrededor del mundo maltrato a los adultos mayores. Aquí nomás, sin ir muy lejos. Estos días está de moda el coronavirus. ¿Qué está pasando en algunos países como en Estados Unidos? El vicepresidente, cuyo nombre no quiero mencionarlo, ha dicho que los viejos tienen que morir para que la economía se restablezca. Imagínese tamaña malcriadez de alguien. Supongo que no tiene padres este hombre. Porque imagínese, al expresar de esa forma, quiere decir que le está condenando a todos los viejitos amores. Niños y niñas. Es importante que valoremos a nuestros adultos mayores, a los viejitos que nos acompañan en la casa. No son una carga, son la digna representación de nuestro apellido en el ayer, porque ellos han permitido que se construya nuestra sociedad. Ellos han ayudado a nuestros padres a ser lo que ahora son. Valoremos a nuestros adultos mayores. Haciendo un paréntesis breve, la tarea viene en función a un cuento que se titula La mesita de la abuela. Va a ser enviado ese cuento para leerlo,
va a ser una comprensión lectora, hay preguntas que ustedes tienen que responder y al final ustedes van a dibujar la historia de este cuento. Niños y niñas, que tengan un bonito día y Dios los bendiga.